Hola mis hermanos, Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Quiero darles la bienvenida una vez más a este su podcast según las Escrituras. En esta oportunidad, a raíz de que estuvimos estrenando un video la semana pasada sobre lo que es la práctica del picheo y un portal hacia las tinieblas, surgieron ciertas interrogantes y varias personas me preguntaron sobre qué son los portales y cómo se pueden manifestar un portal dentro de la vida de una persona, dentro de su casa. Y en este video, así como pudieron ver en la miniatura, en el título del video, vamos a estar hablando específicamente sobre esto, sobre qué son los portales, cuáles son los mecanismos que el enemigo utiliza para que se abran los portales, si somos nosotros quienes abrimos los portales, qué relación tiene esto con lo que en el mundo de la hechicería, basándose al esoterismo y a la metafísica sobre las llagas astrales. Y vamos a estar hablando sobre esta situación para así poder entender bien y saber contra qué estamos peleando. Dice la palabra del Señor que conocemos las maquinaciones del enemigo y estamos apercibidos para poder defendernos de ellas. A muchas personas este tipo de contenido no es de su agrado, específicamente creyentes, porque ellos entienden que no tienen una batalla que pelear, que todo ya fue peleado. Y si bien es cierto que Jesús venció, nosotros también tenemos que vencer por medio de Él mismo, de las habilidades de su espíritu que Él nos proporciona, vencer las luchas y las tentaciones del enemigo, vencer esos obstáculos que Dios le permite a Satanás que ponga en nuestras vidas como creyentes, como personas que estamos en búsqueda de alcanzar lo que es la recompensa de la corona de la vida eterna. Entonces nosotros sí tenemos que pelear esta batalla en contra de los enemigos. Bíblicamente vemos que el apóstol Pablo dijo que él peleó y venció, que logró vencer la batalla de la fe. Y nosotros, como estos hombres de fe que resistieron hasta la muerte, nosotros también tenemos que aprender a resistir. Pero muchas veces carecemos de la información necesaria, carecemos del conocimiento que se necesita para poder entender. Yo siempre he querido marcar diferencia porque en mi caso, al yo salir del mundo de las tinieblas, muchas personas que yo veo que ahora mismo el Señor los libertó de las tinieblas, están en las redes sociales enseñando brujería, enseñándole a las personas. Muchos picheros, como estuvimos hablando en ese video, buscan información, buscan en los Facebooks, y ahora mismo el pueblo de Dios se está prestando a aquellos que fueron rescatados del mundo de la hechicería. No sé si por desconocimiento o porque el morbo vende muchísimo más que lo que es la palabra redentora del Espíritu Santo, y muchas personas se han inclinado por hablar más de lo que es el diablo que de lo que es la grandeza de nuestro Señor Jesucristo por encima de toda potestad y de todo demonio. Y yo, si bien es cierto que muchos de los videos que hemos realizado en este canal, específicamente los estudios que hemos hecho sobre los reportajes de las distintas divisiones de demonio, los distintos espíritus que componen el mundo de las tinieblas, específicamente lo que es el vudú y la religión de la 21 división. Si bien es cierto que hemos hablado sobre estos temas porque el Señor nos rescató de ese mundo, no lo hemos hecho con el sentido de enseñarle a las personas hechicería. Por el contrario, es exaltando la grandeza del Dios de los ejércitos, exaltando el poder, la supremacía, el que tenemos un Dios absolutamente poderoso, todopoderoso, que lo puede todo, que ya venció. Simplemente hemos intentado en todos el contenido y en todos los material que hemos subido a esta plataforma, hemos intentado aclararle al pueblo de Dios dudas referente a ciertos espíritus de las tinieblas con los cuales nosotros como pueblo de Dios y el público en general, aún personas que no son cristianos, están peleando. Dejando este punto claro, quiero que pasemos directamente a hablar sobre qué son los portales espirituales. En
En primer lugar, la palabra se explica sola. Un portal es una entrada hacia algún lugar, pero una entrada secreta, una entrada pequeña, una entrada poco conocida. Por esto lo llamamos portal, porque es algo que no todo el mundo tiene acceso a ello, hablando en la definición general. Pero cuando estamos hablando de un portal espiritual o un portal hacia el mundo de las tinieblas o del mundo de las tinieblas, estamos hablando de ciertas manifestaciones que utiliza el enemigo para poder tener entrada a este plano. Yo siempre he hablado, abuelo de paloma, en muchos de los videos que estuvimos mencionando sobre los demonios de la 21 división o los demonios de la división negra, entre otros videos que hemos estado realizando. Siempre he hablado sobre portales, sobre que el hechicero tiene que abrir portales, sobre para que un demonio, pueda incorporarse en la materia de una persona, se necesitan abrir portales. Hay que abrir portales para que estos espíritus entren a este plano. Esos son portales que se abren de una manera intencional por la persona que trabaja la hechicería. Abre este tipo de portales para poder traer un demonio y poder manifestar estos espíritus inmundos en este lugar, en este plano. Un portal conecta dos planos, como es el plano espiritual o el segundo cielo, que es en el lugar en donde se encuentran las deidades de las tinieblas, o al conjunto de donde se mueven los ángeles guardianes, donde se mueven los mensajeros del Señor, es en el segundo cielo. Y un portal espiritual es lo que abre el camino, da un acceso, un paso para que estas deidades de las tinieblas puedan atravesar y manifestarse en este plano terrenal. Un portal, estoy hablando de portales que se abren directamente, o sea, intencionalmente, pero hay otros portales que son los que se abren de manera inintencional. De esos vamos a estar ampliando específicamente, porque muchas personas e inclusive cristianos tienen portales abiertos en su vida, no brechas como ellos llaman, portales en los cuales demonios se están manifestando en sus casas, demonios se están manifestando en sus congregaciones, espíritus de las tinieblas se están moviendo en su entorno, y como dice la palabra, que conocemos las artimañas del enemigo. Específicamente esto es lo que queremos, que se conozcan todas las artimañas del enemigo. Pero para poder entender, vamos primero a especificar lo que son los portales abiertos o que se abren en el mundo de las tinieblas. En el mundo de las tinieblas, para poder, como ya les estuve explicando, materializar un espíritu o que ese espíritu inmundo tome posesión de la persona, ya sea el caballo de misterio, como se hacen llamar, o el demonio llama a sus servidores, o a los espiritistas, los encantadores de demonios, las personas que consultan a los muertos, o piensan ellos que están consultando a los muertos, porque los muertos no pueden tener manifestación de ningún tipo, según las escrituras. Lo que se manifiesta disfrazado detrás del nombre o la apariencia de una persona fallecida es un demonio que toma la apariencia. Lo vemos en sueños, lo vemos, estos demonios hablan a través de personas en los consultores de espíritus, aquellas personas que son o se hacen llamar encantadores de muertos, que traen muertos a este plano. Los famosos medium, estas son personas que tienen que abrir portales. Hay dos puertas específicas para abrir portales en el mundo de las tinieblas, que son las velas, como estuvimos hablando en aquel video sobre el picheo. La vela es el portal o el conductor por excelencia para abrir un portal hacia el mundo de las tinieblas. También se abren portales por medio del fuego. Se utiliza bastante lo que son recursos espirituales, como la ceremonia que se hacen, se plasman, se dibujan esos dibujos que se hacen en un patio de brujería, que vemos esos dibujos que se hacen con harina, harina, café, ceniza. Esta ceremonia que se plasma
plasma, con el logo distintivo, el estandarte de un demonio en particular, de una división de demonios en particular, ya sea la división de los Gedese, comandada por el varón del cementerio, el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. La división de las Metresas, el Señor las reprenda. Si se van a abrir un portal para entrar a la división Petrol, el Señor las reprenda. La división de los Marazá, el Señor los reprenda. La división de los indios, el Señor los reprenda. Y todas estas divisiones o demonios en particular tienen un estandarte, que es un símbolo, es una letra, es algo que distingue una división de otra, para cuando se abra el portal sea esa jerarquía de demonio, ese linaje de demonio el que pase a este lugar, el que pase a este plano. Eso lo hacen los hechiceros, las personas que son hechiceros, valga la aclarando, no estamos hablando para nada con los pichadores o las personas que se dedican a engañar, a fingir ser sin ser. Pero en fin, esto se hace para poder traer una división de demonios a este plano. Esos son los portales que se abren en sí. También hay otro conductor que es el espejo. Por eso vemos en muchos altares, o en la mayoría de los altares, usualmente en todos los altares, debe haber un espejo, porque el espejo es un portal también que conecta el mundo de los demonios con este mundo. Claro está, cuando la persona lo sabe abrir, cosa que yo no voy a hablar en este video porque no quiero especificar cómo un espejo se abre para que puedan atravesar demonios o ser utilizado como instrumento de trabajo en el mundo de la hechicería. Sí vamos a estar hablando en otro video sobre los peligros del espejo, cuáles son las cosas que se ocultan en el espejo y cómo esto puede afectar a la vida de una persona. Por eso vamos a estar tratarlo en otro video, porque amerita que se le abra un espacio solo a esto. Que yo quiero identificar en este punto de que hay varios tipos de portales. Hay portales, como mismo le dije, que conectan inclusive un lugar con otro. Hay hechiceros que abren portales para poderse manifestar en una casa. Por ejemplo, se van a manifestar en una casa donde van a hacer una brujería, pero no quieren ir porque el brujo que trabaja la hechicería, que ya ha trascendido en el mundo espiritual, porque valga aclarando, los demonios no trascienden. Los que trascienden son los hechiceros, porque mientras más cosas van haciendo, más profundo van entrando en el mundo de las tinieblas. Y a esto el demonio le llama trascender o crecer en el mundo de la brujería. Y un hechicero que ha crecido bastante en el mundo de la brujería es un hechicero que no suele ir a las casas o a los lugares o mandar a los clientes de que no, para que le tire esta brujería a fulano que vive en tal calle, en tal casa, tal cosa. No. Un hechicero que ya trascendió en el mundo de los demonios, el Señor los reprenda, es un hechicero que abre un portal y conecta esa casa con el lugar donde está haciendo el trabajo. Abre un portal que sea un camino que vaya directo y por medio del cual éste pueda llevar los distintos trabajos que va a hacer en esa casa o que va a hacer encima de los sentidos de esa persona. Y estos portales se dirigen, ya no estamos hablando de un portal que conecta espiritualmente un plano con otro, estamos hablando de un portal que conecta una dirección con otra. Pero vuelvo y digo, no voy a dar detalles sobre esto porque no sabemos quién pueda estar viendo este video y no queremos que utilice lo que Dios está haciendo para bien y para edificación de su cuerpo, que lo utilice para mal. Pero si se envían demonios por esto, yo siempre le digo a las personas que cuando a una persona lo llaman, a veces hay un demonio que llama y te llama por el nombre que tú respondes, a diferencia de cuando es Dios que te llama. Cuando Dios te llama o tú estás recibiendo un llamado de parte de Dios, porque seamos honestos, Dios llama con voz audible y se escucha esa voz que es incomprensible, que te llama por tu nombre real, el nombre que se te dio al momento que tú entraste a este mundo. Dios te llama por ese nombre. Los espíritus o una persona que trabaja con demonios, invocaciones
de demonios, envía demonios a un lugar. Estas personas no utilizan, aun cuando muchos brujos sí lo usan, pero no sé por qué, pero en fin, eso ya es otro tema. No se utiliza el nombre real, aun cuando vuelvo y digo, hay muchos hechiceros que sí lo usan, pero en realidad el demonio que se envía se manda para que llame por el nombre que él sabe que tú vas a responder. Por eso fue que yo le especifiqué en el video de los picheros que ellos dicen que no abren portales y que ellos no están trabajando con brujería, pero en realidad sí lo están haciendo, porque nosotros los seres humanos no somos demonios, pero nosotros los seres humanos, si a usted lo llaman por su nombre, usted inmediatamente o va a voltear a ver quién lo está llamando, o usted va a responder y va a ir a responder ese llamado donde usted está siendo solicitado o invocado o llamado. Usted va a ir a ver por qué lo están llamando, quién lo está llamando, qué es lo que está pasando. De la misma manera pasa en el mundo espiritual. Cuando es mencionado el nombre de un demonio sin ser reprendido, el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, entonces este espíritu va a acudir a ese llamado y va a ver quién y por qué lo llamó. Y si es una persona que tiene una vela, que estuvimos especificando que una vela engloba los 4 elementos más elementos del espíritu que se mencionó, son los 5 elementos que se utilizan en la esotérica, los 5 elementos que se utilizan en la metafísica, no los elementos de la naturaleza, que muchas personas también, o hubieron ciertas personas que comentaron y me mencionaron de manera personal de que en aquel video yo mencioné 5 elementos, pero 5 elementos, estoy hablando en el mundo esotérico, en el mundo de la metafísica, son 5 elementos, que es los 4 elementos de la naturaleza más el 5º elemento, que es el espíritu. Estos conforman los 5 puntas de la estrella esotérica o la estrella infernal, pero ya eso es otro tema mucho más profundo, el cual no quiero entrar en detalles en este podcast, o mejor dicho, en el tema de este podcast. Lo que quiero es especificar de que cuando nosotros, una persona que englobó esos 4 elementos en una vela, los 4 elementos de la naturaleza, aire, agua, fuego, tierra, más el 5º elemento, que es lo que usted está mencionando, o delante del cual usted le prendió esa vela en ese cuadro, que usted piensa que San Miguel, que Santa Marta, que de santo no tienen nada, el Señor los reprende en el nombre de Jesús. Y uno de estos demonios escucha su nombre en el mundo espiritual a través de esta vela, que es un conductor, inmediatamente va a entrar por ese portal que usted acabó de abrir. ¿Puede cualquier persona abrir un portal? Sí, cualquier persona puede abrir un portal hacia el mundo de las tinieblas, mas no todo el mundo sabe cerrar un portal, que es ahí donde está la diferencia. Los hechiceros conocen, por instrucción del diablo, el Señor los reprenda, cómo cerrar un portal una vez fue terminado el propósito para el cual este se abrió. El hechicero sabe cómo va a cerrar ese portal, porque el demonio le enseña a cerrar el portal. Ahí están las ceremonias. Vuelvo a hablar de lo que son las ceremonias. Una ceremonia es un dibujar de los símbolos, la simbología, los estandartes de una división o de demonios específicos, pero en esto se disponen palabras, se hacen ritos, se hacen invocaciones mientras se esté elaborando, se elabora de ciertas maneras específicas para poder abrir ese portal divisional, pero cuando se cierra para que no pasen otros demonios, que no sea esta división que se está invocando. Aparte de, una vez el hechicero terminó de trabajar con esto, tiene que cerrar ese portal. Eso lo hace el hechicero, pero claro está, ya el demonio pasó, hizo lo que iba a hacer, ató tanto al hechicero como a todas las personas que estaban, hizo toda la brujería mala vida y por haber que debió hacer para que las personas quedaran atadas con respecto a esto. Estos son los portales que abren los hechiceros, o que abren las personas aún no siendo hechiceros, lo abren. ¿Cuál es la diferencia con los picheros? Que los picheros dejan perpetuamente un portal abierto. Ellos abren portales, llaman a esos demonios, dicen ser esos demonios: yo soy fulano de tal, yo soy perenceo, yo soy este, yo soy el otro, y ese portal queda abierto. Ese portal comienza a generar maldad dentro de su vida. Por esto es que estas personas consiguen mucho dinero, pero ese dinero
dinero se le desgasta y le sirve para su propia perdición, para destruir su propia vida, porque esto es lo que hace el enemigo. El enemigo da largas para que tú te sientas en paz. Aquí lo tenemos en la palabra, cuando a Jesús, inclusive al mismo Hijo de Dios, él se atrevió a tentarlo con dinero, con vanidad, con dinero, con economía, y le dijo: yo te entregaré todos los reinos de la tierra porque a mí se me fueron dados. Satanás, esto es lo que utiliza, lo que al hombre le gusta, la vanidad. Como él entendía que Jesús, aún siendo 100% Dios, también era 100% hombre en su manifestación terrenal, él fue a tentarlo con lo que él sabe que el hombre está acostumbrado a caer desde el principio de la humanidad. Esto es lo que utiliza el demonio para que las personas se mantengan siempre bajo su dominio y bajo su yugo. Pero en el caso de los portales que se abren de manera desconocida, específicamente estoy hablando para los cristianos, ahora sí quiero entrar en este punto. Los portales que se abren para los cristianos son diferentes que los hechiceros, porque estos son portales que se abren por medio de la condición de pecado de la persona. Un portal que abre a un cristiano es cada vez que esta persona practica el pecado de manera deliberada. Abrió un portal hacia las tinieblas en su vida, lo cual hace que entren demonios, legiones de demonios, con el único objetivo de matar, robar y destruir a la persona en cuestión. Pero no solo a la persona, también esto se riega y se manifiesta en todo lo que es su entorno, en todo lo que es su vida, en todo lo que es su familia, porque recordar que Satanás no solamente quiere acabar con una persona, sino con todo su linaje. Que hay que prestar especial atención, mis hermanos, en cuanto a las veces que nosotros practicamos el pecado. Dice la palabra del Señor que quien nació de Dios no practica el pecado, pero esto no excluye, como dijo Jesús, que es imposible que no vengan los tropiezos. Claro, hay de aquel por quienes son ocasionados. Nosotros como cristianos es imposible que no vayamos a tener una caída, que no tengamos debilidades, que no tengamos momentos de pecado, pero el tener una caída a practicar el pecado, hay una diferencia abismal en ese punto, porque una persona que tuvo una caída fue alguien que de una manera u otra fue tentado y permitió que esa tentación entrara a su vida por un momento. Inmediatamente reconoció el hecho de que estuvo mal, de que pecó, se humilló delante de la presencia. No hay posibilidad para que el mundo de las tinieblas tenga legalidad sobre esta vida, sobre esta persona. Por el contrario, inmediatamente esto hizo que esta persona se acercara más a la presencia. Por ende, ningún espíritu de las tinieblas pudo atravesar. Pero una persona que tenga una doble vida, una persona que sea cristiano delante de los hermanos de la iglesia, pero que en la intimidad de su casa practique el pecado, es una persona que está abriendo portales, y estos portales se riegan donde quiera que esta persona se manifiesta. Si esta persona va a la iglesia, tiene participación activa en la iglesia, entonces esta persona está abriendo un portal que va a expandirse en la iglesia. Recordar que una persona que tiene participación en una iglesia es una persona que está ministrando. Pero ¿qué se ministra? No solamente ministramos la palabra de Dios, también se ministra lo que es el mundo de las tinieblas. Y una persona que está lleno de Satanás por dentro no puede bajo ningún concepto, aun cuando lo que te leas un versículo bíblico, aun cuando lo que cante sea un coro de victoria del Señor, una alabanza, aun cuando adore, esta persona lo que está es espiritualmente regando todo lo que tiene en su vida. Es por esto de que se llama mucho la atención para que una persona que está en práctica de pecado no suba al altar. No, esto está diciendo de que es una persona que no peque, porque entonces nadie podría subir, nadie podría
hacer la alabanza, nadie podría predicar, nadie podría pastorear, porque todos somos pecadores, unos arrepentidos y otros no arrepentidos, otros practican. Y es ahí donde surge esta diferencia, porque el que practica el pecado tiene en sí mismo a puertas abiertas, portales abiertos al mundo de las tinieblas, y esto es lo mismo que estas personas riegan donde quiera que llegan. Yo quiero, mis hermanos, hacer especial atención y abrir mucho hincapié en que las personas en este tiempo específicamente que estamos viviendo, debemos de hacer un autoanálisis y debemos de llamar nosotros mismos a lo que es nuestra conciencia y poner de nuestra parte para ponernos a cuenta con el Señor. Como dice la palabra del Señor, Él nos dice: vengan, pónganse a cuenta conmigo y yo les perdonaré vuestros pecados. Nosotros debemos de venir a la presencia del Señor reconociendo la necesidad que tenemos de Él, reconociendo nuestra condición pecaminosa y pidiéndole al Señor que nos libre de ella. Y una persona que sepa que está practicando pecado y que tiene doble vida es una persona que debe limitarse a lo que es la administración del Espíritu Santo. Yo tuve una oportunidad donde, después de haberme convertido al Señor, recaí en un mal hábito que yo tenía, y era que fumaba. Y yo recaí en ese mal hábito. Yo llamé a mi pastora y le dije a mi pastora: mire, yo no estoy en condición. Yo mismo la llamé: yo necesito que usted me ponga en disciplina, porque yo siento que yo recaí en un vicio, en una mala práctica que el Señor me había quitado. Y oré al Señor, mi pastora oró, oramos a Dios, y el Señor me redimió de ese pecado. El Señor me ayudó a abandonar esa mala práctica para gloria de su nombre, y aquí estamos para bendecir el nombre del Señor. Yo, mis hermanos, quiero exhortarle a cada una de las personas que puedan tener relación con este video que el nosotros tener prácticas ocultas conlleva a nosotros enemistarnos con Dios. Es mejor nosotros acercarnos a la presencia del Señor y delante de Dios, con ellos, nosotros confesar nuestra condición pecaminosa. Yo quiero, mis hermanos, que cada persona que esté en una condición pecaminosa de la cual no haya podido salir, entienda que nosotros tenemos un Dios grande que es fiel a los dichos de su boca, y que siempre Él nos va a cubrir y nos va a bendecir con la gloria de su nombre. Yo, mis hermanos, quiero dejarlo con esta palabra donde el Señor nos habla sobre las consecuencias de nosotros esconder nuestros planes o tener un corazón que maquine maldad. Y esto se encuentra en el libro de Isaías, en su capítulo 29, del verso 15 en adelante. La palabra será leída bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué aflicción le espera a los que intentan esconder sus planes del Señor, a los que hacen sus malas acciones en la oscuridad? El Señor no puede vernos, dicen. No sabe lo que está pasando. ¿Será posible que sean tan ciegos? Él es el alfarero y, por cierto, es mayor que ustedes, el barro. ¿Acaso la cosa creada puede decir acerca del que le creó: Él no me hizo? ¿Alguna vez ha dicho una vasija al alfarero: el que me hizo es un tonto? Mis hermanos, le espera aflicción a la persona que crea que puede ser más astuto que Dios, más inteligente, más sabio que el Señor, que puede lograr mantener una vida oculta a la presencia del Señor. Reconozcamos delante de la presencia nuestra condición pecaminosa, y ese que es fiel, tan fiel que se entregó a sí mismo en sacrificio de muerte frente a nuestros pecados, ese mismo nos va a restaurar. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Quiero darle las gracias a todas las personas que nos están apoyando en este canal, que están viendo y compartiendo estos podcasts que el Señor nos está permitiendo hacer, porque estamos ahora creándolo de esta manera para poder llevar el mensaje de la palabra del Señor, la grandeza del Señor, la supremacía de Dios por encima de toda fortaleza de la tiniebla, porque de la otra manera, con toda la edición, nos estaba tomando mucho más tiempo y estábamos publicando un video cada 3 semanas, y eso no es lo que el Señor quiere. No es para eso que el Señor nos proveyó todas estas cosas, y queremos honrar a aquel que nos honra, queremos bendecir al que nos bendice. El Señor les bendiga la vida de cada una de ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga y le acompañe todos los días. Recuerden, mis hermanos, la mejor
manera de cerrar todo portal a la tiniebla es que nosotros como seres humanos reconozcamos nuestra condición pecaminosa y abrir nuestro corazón al Señor. Eso rompe la legalidad que pueda tener un demonio a operar en la vida de cada uno. El Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima.